señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa, Mujer Idónea. Mis hermanos, tengan ustedes feliz año 2016 según el calendario gregoriano. Les bendigo de todo corazón y deseo que Dios les conceda multitudes de bendiciones, así como yo compartí el día 31, que Dios abra su mano poderosa y que derrame sobre ustedes todas las bendiciones hasta saciarlos. Yo le pido a Dios que abra, mano se dice en el hebreo yud, espero que abra su yud, que es el número 10, para que les dé totalmente salud, bendición, prosperidad y todo lo que necesitan. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre omnipotente, porque este año, Señor, según el estudio hebreo, va a ser algo grandioso, algo poderoso, Padre. Porque el número 9, Señor, en gematría hebrea, es un número que se multiplica por cualquier número y siempre va a ser el resumen 9, porque es un número infinito, de infinitos frutos, de infinitos dones maravillosos. Espero que este año a los jóvenes que están estudiando, a las que tienen negocios y todo, nos dé Tebuná, que son dones de Dios especiales. Son talentos no naturales, sino que son talentos que vienen de Dios para que hagamos cosas extraordinarias. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Mis hermanos, algo que tiene esta letra que tiene que ver con el número 9, que se llama Tet, T-E-E-T-E-T. Fíjese que dice que tiene un bien oculto dentro de ella. Y ese bien oculto se llama dones de Dios, talentos divinos de parte de Dios y frutos del Espíritu que vienen de Dios. Yo sé, mis hermanos, que es cierto. Yo en lo personal tengo en mi nombre pues la letra T. Y siempre me pregunté desde niña por qué era que yo tenía como cierta habilidad matemática, pero de una forma exagerada, pues, porque espere este año talentos así. Pídale a Dios, mis hermanos, Tebuná para sus hijos, para su esposo, para usted si tiene una empresa. Dígale, Padre, dale Tebuná a mi esposo, dale Tebuná a mis hijos, que son habilidades extraordinarias de parte de Dios. No es una habilidad natural, es algo sobrenatural. O sea, una capacidad de percibir cosas o de hacer cosas que usted no haría humanamente, ¿no? Eso es lo que significa la palabra Tebuná. Mis hermanos, vamos a abrir la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y les quiero hablar esta mañana de un tema que quiero empezar una serie de estudios este año. Y vamos a empezar por algo, mis hermanos, que tenemos que comprender. ¿Por qué hablé de que la Tet significa el número 9? Y que Dios está dispuesto a darnos cosas espectacularmente extraordinarias de parte de Dios, porque lo que vamos a hablar hoy se llama certeza. Y la certeza no es una certeza humana. Cuando tenemos habilidades especiales, cuando tenemos fe que pertenecen a los dones divinos, es maravilloso entender que este año Dios está dispuesto a darnos la certeza. Y certeza es la seguridad de que Dios me va a hacer el milagro que yo quiero. Es la seguridad de que si yo tengo un problema lo voy a ganar. Es la seguridad de que si yo voy a presentar para un empleado, ese me dará el Señor el mejor empleo. O sea que es una certeza, una seguridad. Y vamos a analizar aquí Hebreos 11, 1. Ahora bien, la emuná, significa fe, es la seguridad acerca de las cosas que se esperan, como si ya fuera de hecho, y la revelación de las cosas que no se ven. Oye, mis hermanos, o sea que es como que yo voy a recibir una revelación de cosas que no veo, pero voy a recibir una revelación. Dios me va a abrir los ojos para que yo vea cosas que otros no pueden ver. Por ejemplo, cuando se trata de un abogado,
debería de pedirle eso. Mire, usted no sabe lo que es para un abogado tener lo que se llama perspicacia. Es como ver con lentes de una dimensión espectacular detalles que usted no miraría estando en una forma natural. El abogado que tiene, mis hermanos, esos lentes espirituales, se fija en detalles que para otros pasan inadvertidos, pero nunca para una persona que la tiene. En el caso de mí, que soy auditor, pues mis hermanos, una vez me recuerdo que fui a una empresa porque no encontraban una diferencia. Y por eso les digo que yo no sabe cómo me postro para agradecerle a Dios lo que me ha dado, porque no era natural. Ahora entiendo que no era natural. Entonces llegué y le dije que qué pasaba y me dijeron que había una diferencia en cuentas por cobrar. Y se me ocurrió decirle al contador de ahí que me diera las cuentas de otras cuentas por cobrar, otras, no cuentas por cobrar. Cuando me las presentó, ahí estaba la diferencia. Y entonces me dice a mí el contador, mire licenciada, me dijo, pero si yo pasé 15 días, ahí está la diferencia. Entonces le dije, ¿sabe qué pasa? Por eso yo gano mucho más. Porque usted pasó 15 días y no lo encontró, yo lo encontré en 5 minutos. Pero eso se llama perspicacia, mis hermanos. Una perspicacia que viene de parte de Dios. Quizá, mis hermanos, va a ser usted un negocio y usted no mira detallitos que le pueden afectar después, más adelante. Cuando tiene perspicacia, ahí pone los ojos. Es como que fuera guiado por el Espíritu Santo, por algo especial, para que se fije en eso. Fíjese que era el examen de ¿cómo se llama?, de psicología en la facultad, en la Universidad de San Carlos. Y entonces el licenciado Collado entró, pero él era algo raro, ¿va? Y dijo, bueno, ahí leen bien el examen. Y se puso los pies sobre el escritorio y se recostó con su periódico. En ese momento yo empecé a leer todo, me llamó la atención que dijera, ahí leen pues el examen. Empecé a leer todo y al final decía, solo firme el examen y ponga su nombre, no haga más. Solo firme y ponga su nombre. Entonces yo dije, bueno, me están pidiendo eso, lo subrayé, firmé y puse mi nombre. Y lo fui a entregar. Entonces todos mis compañeros me hacían así porque yo era buena estudiante. Yo le decía, pero no me entendieron. Cuando llegó el día, mis hermanos, de entregarnos nota, dijo, solo una persona me ganó. Porque en psicología ustedes tienen que tener psicología. Y exactamente quería ver cómo estaba su psicología. Solo la señorita Zurdia me sacó 100 puntos porque hizo lo que decía el examen. Y me dice uno, fíjate vos, yo quebrándome la cabeza llenando el examen, y vos ganás el examen y yo lo pierdo. Porque tenía eso que se llama perspicacia, ¿entendió? Era un sentido natural de Dios, no un sentido humano. También la fe, mis hermanos, es un sexto sentido divino. Es un sentido divino, no es un sentido natural la fe. Y eso se le llama certeza. En la Valera no dice seguridad, sino que dice la certeza. Es pues la fe, la certeza, repita, la certeza. O sea que es como estar seguro, pero completamente seguro de que cuando usted le dan un mensaje o le dicen algo, usted lo va a recibir. Como si le dicen, por ejemplo, usted va a ser la candidata a esto, pero usted empieza a sentir la certeza de que va a ganar eso, ¿ven? A eso se llama certeza. Vamos a seguir leyendo ahí. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, sí, la convicción de lo que no se ve. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sí. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que ¿qué va unido, mis hermanos, a una certeza? ¿Qué va unido a la certeza? La palabra, ¿me? O sea que va unido a que cuando usted recibe una palabra de Dios se va a cumplir. Va unido a que, por ejemplo, si dice aquí que Dios me va a sanar, usted lee ese versículo y dice, sano soy. Gracias, Padre, porque soy sana. Es una seguridad
Y es la seguridad la que le va a ir a causar esa sanidad, mis hermanos. No es el hecho de que yo diga que tengo fe. Es esa seguridad que yo tengo de parte de Dios que me va a provocar la sanidad divina. Entonces, por eso la palabra certeza va unida a la palabra de Dios. Porque tengo que creer en la palabra de Dios, que es palabra de Dios, y que cuando yo la pronuncio, eso va a ocurrir. Sigamos un poquito. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Oyeron, mis hermanos? O sea que todo lo que usted mira fue hecho de algo que no se veía, pero fue hecho por la palabra, por la palabra. Ahora vamos a darles un poquito nada más de entendimiento en ese sentido. A veces la gente piensa que como estamos hablando de la palabra, lo que digo se va a cumplir. Pero ¿sabe qué tiene más poder que la palabra? Los pensamientos de Dios. Porque estos pensamientos de Dios vienen de su propia mente. Y para que ocurran aquí en esta dimensión natural, usted tiene que hablarlo. ¿Estamos entendiendo? Cuando Lázaro, mis hermanos, estaba muerto, vino Jesús y le dijo: Lázaro, sal fuera. Él dijo la palabra. ¿Y qué pasó cuando salió Lázaro? ¿Cómo estaba él? Atado. ¿Y qué dijo Jesús? Desatadle. O sea que era parte de que Jesús quería que nosotros participáramos de entender que usted tiene las llaves de Dios para desatar. ¿Tiene las llaves de dónde? Del reino para desatar. Entonces, cuando nosotros estamos seguros que tenemos las llaves del reino, podemos desatar a una persona de un espíritu de enfermedad, de un espíritu de duda, de un espíritu, mis hermanos, de pobreza, un espíritu de vicio, de cualquier cosa que esté atado. Lo podemos desatar, aún de una enfermedad muy fuerte. Podemos desatar a esa persona. Verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Mis hermanos, vamos a quedar así claro. Lo que necesito esta mañana es que usted sepa que este año Dios nos va a regalar dones que no son naturales. Y le pido que primero le pida a Dios que le dé certeza, que es un don que no es natural. Así como que una persona sea diligente no es normal, porque la mayoría de gente somos negligentes, ¿verdad que sí? Somos descuidados, negligentes, mis hermanos. A veces nos tienen que decir: mire, hay que hacer esto, ¿por qué no hizo aquello? Entonces la diligencia es también una habilidad del espíritu sobrenatural, lo mismo que la certeza. La certeza es la fe que viene del Espíritu. Por eso es algo que tiene que darnos Dios. Quisiera que leyéramos Hebreos 6, 4, después el 7, Hebreos 6, 4. Y mis hermanos, perdonen que les hable de mi persona cuando doy este tema, pero como dice Del Carnegie, si yo tengo testimonio, porque yo he recibido eso, porque yo lo he vivido. Y como lo he vivido, lo digo con convicción, porque yo lo vivo. Desde que yo me convertí de manera sobrenatural, llegué a una iglesia, mis hermanos, entonces se me dio una palabra. Y empecé a buscar lo que se refería a esa palabra. Cuando entré, me dijo una persona mayor: el Señor ha derramado su amor en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. Romanos 5:5. Entonces yo empecé, mis hermanos, a averiguar eso. Y encontré que la esperanza no avergüenza, decía antes de eso. Porque el amor de Dios. Vamos a leer eso después en la unidad. Porque ahí hay un secreto maravilloso. Todo es que usted, si quiere fe, tiene que pedirle a Dios que le ponga amor. ¿Que le ponga qué? Amor. Estamos hablando de dones sobrenaturales.
Pídale el amor de Dios, no el amor humano. El amor humano es egoísta, mis hermanos, es ventajoso. Es que como no me quería, pues yo no lo quiero, no. El amor de Dios no es así. El amor de Dios, si a ti no te aman, tú tienes la capacidad de amar. Y ese amor va a transformar a esa persona. Así actúa el amor de Dios. Sí. Vamos a leer Romanos 5:5, pero 5:4 parece que es donde está lo primero. Romanos 5:4. Y vamos a leer también el Código Real. Y la constancia entonces da carácter, y la entereza de carácter esperanza. ¿Oyó, mis hermanos? ¿Cómo empieza ahí? La constancia entereza de carácter. La constancia, pero ¿constancia en qué, mis hermanos? ¿A qué se refiere esta constancia? Yo prediqué, mis hermanos, el día 31, que este año se le van a cumplir a las personas todo lo que quieran, pero que busquen a Dios. Porque la letra Tet tipifica, mis hermanos, a una persona inclinada hacia Dios, en una actitud de oración. A Dios le gusta, mis hermanos, que se le busque. Cuando se le busca para pedirle consejo, Él siempre nos va a dar consejo. Quizá no oiga la voz de Dios, pero me va a guiar, como que me va a empujar a ir por el camino correcto para que yo consiga lo que necesito, para que logre lo que yo deseo de parte de Dios. Voy a empezar desde el 2. Romanos 5:2. Sí. Por quien hemos obtenido por la fe el acceso también a esta compasión, bondad, misericordia, Sí. en la cual nos mantenemos firmes. Fíjate lo que está diciendo Dios, que tenemos acceso, mis hermanos, a la Yesed, me imagino que dice ahí. Sí, Yesed. Sí, está hablando, mis hermanos, a que tenemos que accesar a la bondad de Dios. La bondad de Dios no es algo que sea suyo. La gente no es bondadosa porque ella sea bondadosa. A veces Dios nos da la gracia del dar. Eso lo dice 2 Corintios 9, que el ser humano cuando es generoso no es una generosidad humana, es una generosidad que viene por gracia. Dios me da la gracia de ser generosa. Entonces, cuando usted sea generosa, no se preocupe, Dios le va a bendecir tanto. Usted no tiene que esperar más. Dios le va a mandar las cosas sin que usted se las pida, porque tuvo acceso a esa generosidad. Y si no tiene dinero, no importa, de servicio, mis hermanos. La gente piensa que la Yesed es solo dinero, no. También es que usted, por ejemplo, si el vecino necesita algo, déselo. Si necesita que lo ayude en una cosa, hágalo. Es la generosidad la que tiene que ver con esto. Y la gente generosa será que prosperada. Y prosperada no dice en algo, sino que es en todo. Romanos 5:2. Por quien hemos obtenido por la emuná, que significa fe, certeza, convicción, seguridad, el acceso también a esta Yesed, compasión, bondad, misericordia, en la cual nos mantenemos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Yahvé. Mis hermanos, ¿estamos entendiendo eso? Fíjese pues, cuando la gente es generosa, ¿qué recibe? ¿Cómo le llama Dios a la persona que tiene que ser generosa, que es generosa? ¿Qué hizo qué? Sedaká. Y cuando se hace sedaká, ¿qué pasa? ¿Se recibe qué? El milagro, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Hágalo con una convicción de amor, de certeza, de que si yo estoy siendo generosa, pues no tengo ni que pedirle a Dios que me haga un milagro, el Señor me lo va a hacer, porque yo tengo ese derecho, ya accesé a la bondad. Sí. 3. Y no solo en eso, sino también nos regocijamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. Mis hermanos, les voy a decir una cosa.
Yo he tenido muchas tribulaciones desde que me convertí. Pero ¿qué cree que he ganado en cada tribulación? Le digo con todo mi corazón que jamás me he puesto a llorar cuando tengo problemas, y he tenido problemas muy serios. Imagínense que su esposo falleció y el Ministerio de Gobernación le mande a usted una nota donde le ordena cerrar la empresa que era de su esposo. A ver qué hace usted. Que su esposo le deja una empresa, usted tiene que tener que pagar unos 100 a 100 personas, mis hermanos, el pasivo laboral, y usted no tiene dinero. ¿Qué haría usted? ¿Cómo se pondría su corazón? Que le manden esa nota. ¿Qué cree que hice yo? Señor, tu palabra dice que ningún arma forjada contra un siervo prosperará. Yo condeno esa lengua que se ha levantado contra mí en juicio. Porque la herencia de los siervos, Padre, es que nuestra salvación viene de ti. Espero en ti mi salvación, Padre. Y lo repetía, mis hermanos, todas las mañanas, lo repetía en la noche. Gracias, Padre, porque ningún arma forjada contra mí prosperará. Yo condeno esa lengua que se levantó contra mí en juicio. Mis hermanos, pasaron 4 años y yo seguía en la empresa, pero tenía la amenaza de que la cerraba. Cada vez que íbamos a ese lugar, la resolución era negativa. Pasaron 4 años, ¿ya ven? Y entonces yo le dije, Señor, pero aquí tu palabra dice esto. Tú tienes, Padre, que respaldar tu palabra. Entonces yo he contado que el Señor me dio un sueño para resolver el problema. Y la empresa yo la vendí después. Gracias a Dios se quedaron con el pasivo laboral, que era lo que yo quería. Así es que no pagué ni un centavo, ¿no? La vendí, todavía me quedé como con 350,000 quetzales, pero salí de los problemas, mis hermanos. ¿Se da cuenta cómo es eso? De una manera sobrenatural. El Espíritu Santo me puso en mi mente Isaías 54:17, que es lo que les acabo de decir. Entonces, mis hermanos, supóngase que yo no tengo certeza, aunque lo lea, ¿qué pasa? Si yo no tengo la certeza y lo leo, ¿qué pasa? Nada, porque no le creo a Dios. Y sabe que en la primera negativa me hubiera deprimido, o cuando recibí la noticia, ¿qué hubiera hecho? Imagínense, hermanos, se muere mi esposo y yo no tengo dinero y me llega esa nota. ¿Verdad que era difícil? Pero no difícil para una mujer que ha recibido la certeza de parte de Dios. Para mí fue una batalla de lo más grande, y después tuve una demanda de 2 millones como representación legal, ¿cómo le llama? Responsabilidad civil. Entonces, mis hermanos, gracias a Dios también gané esa batalla, pero se gana con la certeza. La certeza es una seguridad que viene de parte de Dios, no del hombre. Yo no podía tener esa certeza. Era un don divino. Por eso pídale a Dios esa certeza este año, para que cuando le digan, sé sano, usted esté seguro. Mire, aunque la gente le diga, no, hermano, fíjese que esa enfermedad es terrible. No, yo sé que tengo la certeza. Entonces, mis hermanos, y le digo que es un don maravilloso, porque yo vi un expediente que pasaron por la tele, donde un hombre estaba gravísimo, pero grave. Le habían dicho que lo más que vivía eran unos 2 meses, y que la gente que había salido por un momento de esa enfermedad no pasaba de 10 años, lo más. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? En ese momento sintió que llegó una palabra a su corazón y le dijo, tienes la certeza. Y vino él, levantó la mirada como estaba de grave y le dijo al médico, nadie ha salido de esto, doctor, cuando pasan 10 años. Bueno, nadie, pero que no esté como usted. Así como está usted, tiene días de vida nada más. Pues fíjese que ahora sí va a conocer usted a alguien que no va a morir de eso, que voy a vivir muchos años. Cuando él recibió eso, mis hermanos, tenía como 26 años, ahora tiene 72. ¿Se da cuenta? El Señor le puso ¿qué?
certeza. Con la certeza él empezó a tener una fe inquebrantable. Y por supuesto que se levantó a la semana de esa cama. Mire lo que es Dios. Entonces, mis hermanos, yo he tenido una lucha hasta con mis hijas, con gente que me rodea, por esa falta de certeza. Y le digo, ¿sabe qué, hermanos? Que el problema es que usted no busca a Dios. Si buscamos a Dios, Él nos va a dar de lo suyo y nos va a dar la certeza de que ese hijo va a sanar, que esa hija va a sanar, que esa hija va a ser libre. Pero tenemos que buscar a Dios para que nos dé la certeza. Entonces vamos a leer ahora Hebreos 6, 4, después versículos 7 al 20. Verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Oiga, mis hermanos, fíjese que cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, yo sentí que yo era una persona diferente. Cuando me dijeron que el Espíritu Santo ponía amor en mi corazón por el Espíritu Santo que me había sido dado, yo estaba segura que mi vida no iba a ser la misma nunca, que yo iba a accesar a una fe increíble. Ya no terminamos de leer Romanos 5:5, a una esperanza diferente, una esperanza que no me iba a avergonzar, porque no era una esperanza muerta, era una esperanza de vida. Porque si Cristo había venido a mi corazón a llenarme de amor, el amor es el que mueve la fe. Yo estaba segura, mire, que Dios lo que me había dado en una palabra era una fe, una certeza de lo que esperaba yo en la vida. Y así ha sido toda mi vida desde que conocí al Señor Jesucristo. Romanos 5:4 en el Código Real. Y la paciencia templa el carácter. Sí. Y un carácter templado, esperanza. 5. Y la esperanza no es motivo de vergüenza, Sí. porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta qué hace el amor? Cuando el amor de Dios viene a su vida, ¿qué pasa? Va a tener una esperanza que no la va a avergonzar. No va a estar usted con una esperanza ahí como Jeremías. Jeremías era un profeta, mis hermanos, pero él tenía una esperanza que no era de Dios. Yo quiero que distingamos esta mañana. Jeremías tenía una esperanza que no era de parte de Dios. Él vivía esperando algo que no estaba seguro. Y lo peor es que él le comunicó al pueblo que esperaran en Dios porque él era su esperanza. Y cuando vio, mis hermanos, que todos que se llevaron cautivos a Babilonia, todos los hebreos, imagínense lo que sintió su corazón. ¿Cómo sintió su alma ese varón, mis hermanos? Su esperanza se vino al piso, igual que con Pedro, que Pedro esperaba, mis hermanos, que Jesús se proclamara rey. Y cuando vio a Jesús, mis hermanos, esa fue la razón por la que él negó a Jesucristo. Cuando vio que Jesucristo, mis hermanos, en vez de proclamarse rey, iba ¿a qué? Camino ¿a dónde? Al Calvario. Se vino su fe para abajo, mis hermanos, y tuvo que ser visitado por Dios para hablarle a su corazón. Y después vemos a Pedro escribiendo algo sobre la certeza, sobre la esperanza. ¿Ve? Romanos 5:5. Y la esperanza no es motivo de vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mis hermanos, a veces la gente, fíjese que cuando tiene problemas, por ejemplo, ahí en un proverbio dice que la esperanza que demora, ¿qué? Aflige el corazón. Pero eso es, mis hermanos, cuando no sabemos esperar en Dios. Cuando estamos esperando algo que no es cierto, que no existe. Pero cuando yo recibo el amor de Dios en mi corazón y recibo la certeza,
yo voy a estar seguro, aunque pasen los años. Pasaron 4 años para que yo recibiera el milagro, pero se hizo un milagro sobrenatural, un milagro espectacular. Entonces ahora seguimos con Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de los regalos del don celestial y fueron hechos... ¿Y qué serían esos regalos del don celestial? ¿Ah? ¿Qué serían esus dones? ¿Ah? Sus atributos, dones. Mis hermanos, todo lo que Dios nos puede dar. Fíjense que a través del Espíritu Santo nosotros empezamos a tener todo eso. Mis hermanos, miren, usted no sabe lo que es para mí decepcionante, así hablándoles muy claro, cuando veo gente que conoce al Señor, que ha estado delante de Él y que se viene al piso, mis hermanos, por cualquier cosa. Mire, para mí es difícil, mis hermanos, cuando veo a una persona que quizá voy a su casa y está pero abatida totalmente, dejándose vencer, mis hermanos. Yo quisiera tener algo espectacular y decirle, mira, es que no te puedes dejar así, levántate. Tú te recuerdas que tienes a Dios en tu corazón, y si tienes a Dios, el amor de Dios está en ti. Y tienes que estar segura de que el milagro va a llegar. Pero no, mis hermanos, la gente está abatida. Y entonces cuando la gente se abate, dice que entonces siente vergüenza, porque si el Señor demora, dice que se aflige su corazón. Pero cuando hemos permitido que Dios nos temple a través de las tribulaciones, a través de problemas que hemos tenido desde niños, mis hermanos, eso no va a ocurrir. Tenemos que estar templados. Mire, ya nos templaron de tanto problema que hemos tenido. Entonces, cuando tenemos un problema más o menos serio, ya no lo tomamos tan en serio. Estamos convencidos que vamos a salir otra vez mejor todavía de esta situación. Sigamos 4, después al 7. Sí, verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. ¿Qué están haciendo ustedes hoy aquí, mis hermanos? ¿Están bebiendo qué? La lluvia, ¿ves? Es una lluvia divina. La palabra de Dios es la lluvia divina. Entonces la tierra que bebe la lluvia, ¿qué va a dar? Frutos provechosos. ¿Y qué frutos serían estos? Del Espíritu Santo. Sí. Hebreos 6:7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Verso 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Y qué serían espinos y abrojos? Mis hermanos, la gente está recibiendo la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere decir que yo voy a producir espinos y abrojos? ¿Qué son espinos? Mis hermanos, es gente afanada. Acaba de decir una palabra y está con duda, está con incertidumbre. Ay, es que no puede ser. Ay, no, es que fíjate, acaban de orar por ella y anda buscando quién ora por ella otra vez. Porque no cree a Dios, mis hermanos. No importa quién ore por usted, mis hermanos, usted puede orar por usted misma. Pero cuando tiene la certeza de parte de Dios, va a ocurrir el milagro, por favor. Y eso es lo que Dios va a dar este año 2016. Hebreos 6:8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, sí, y su fin es el ser quemada. Verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra
y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Oyó, mis hermanos? ¿Qué nos llevaría a tener una plena certeza? Cuando usted sepa de alguna persona que tiene alguna dificultad, visítela. En la vida le está dando una oportunidad de ser bendecida, porque ahí está hablando él, mis hermanos, el apóstol, de cómo es que usted puede lograr algo maravilloso, a través del servicio, ¿qué? A los santos. Volvámoslo a leer, hermano, porque yo quiero, mis hermanos, que la iglesia sea distinta, que si su hermano, mi hermano de carne, lo que sea, o su vecino tiene un problema, anímese a decirle: mire, voy a orar por usted. ¿Quiere que ore por usted? ¿Me permite orar? Y si no le permite, desde su casa ore. Dios ve en lo secreto, no necesita que la gente la mire. Dios está viendo desde lo secreto que usted está orando por esa persona. Y Dios la va a recompensar en público. A mí, hasta cuando un carro me da espacio para que entre y no me han dejado meterme, le digo: Padre, bendice a ese varón, que tenga vida, días tan llenos de bendición, para que sepa cómo es que Dios premia a la gente que le da un espacio a un siervo de Dios. Así es que, mis hermanos, siempre en la vida vamos a tener oportunidades. Por favor, aprovechemos. Fíjese que le voy a decir una cosa. ¿Por qué le digo esto? Cuando Dios quiere hacerle un milagro, a veces le pone una oportunidad en su camino. ¿Oyó esto? Siempre que Dios le quiere hacer un milagro a usted, primero le pone una necesidad. Primero. Y lo que está esperando Dios es que usted actúe. Si usted actúa, mis hermanos, va a haber respuestas a esa necesidad tan espectaculares. Yo lo he visto. Mis hermanos, estaba mi hija Paola, que le urgía un trabajo en Barcelona. Entonces, en eso yo fui al supermercado, y una señora me fue a pedir dinero para una medicina de diabetes. Dije: mire, ¿quiere que ore por usted? Voy a orar y yo le voy a dar ese dinero. Entonces me dijo: fíjese que no he comido, le voy a dar para que haga su súper. Mis hermanos, yo sentí que Dios me estaba enviando la solución a través de ella. Porque siempre, mis hermanos, que yo necesito un milagro, me va a mandar Dios que yo haga algo primero. ¿Estamos entendiendo esto? Quizá me estoy pasando de tema a otro, pero es que necesito que usted aprenda cómo se reciben los milagros. Entonces yo, cuando ya le había dado dinero a la señora y todo, en eso, cuando ya iba para el carro, dije: ¿por qué no le di más? Para que el milagro de mi hija se dé ya. Porque yo sé que Dios me mandó a esta mujer. O sea que en el momento como que no lo pensé, pero cuando ya ella se dispuso a retirarse, dijo: ¿por qué no le di más? Porque necesito ese milagro, Padre. Necesito que le des un trabajo a mi hija Paola. Y fíjense que me regresé. Y entonces, cuando la busqué, mis hermanos, me regresé al súper y no estaba la señora. Fui hasta el baño para buscarla y no había nadie. Le dije al policía: mire, le dije, señor que ahí vende número de lotería, disculpe, ¿no vio usted a una señora? Le dije que pasó por aquí con una falda rosada. ¿Cómo no? Aquí pasó porque yo la dejé aquí en este lugar. Y entonces la entré a buscar y nada. Al día siguiente, mis hermanos, mi hija me había comunicado que para un trabajo en España cuesta mucho, tiene que ir como 2 meses a entrevistas. Y ese día que me llamó mi hija, cuando yo iba para el súper, me dijo que le habían llamado a una entrevista. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, me estaba llamando y me dijo: mami, ya estoy trabajando. Mire, me dieron el trabajo. Entonces, mis hermanos, siempre que Dios le quiere dar algo, le manda primero que usted supla una necesidad. Y no es que le mande que supla dinero. Quizá a mí me mandó eso porque yo tengo en mi corazón eso. Pero si usted es una persona que no tiene, no importa. Dios le va a decir: por lo menos ora por esa persona. Por lo menos, por favor, haz esto por esa persona. Y Dios la va a recompensar en público. ¿Sí? Eso es lo que significa esa palabra.
Hebreos capítulo 6, verso 9 en adelante. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sí. Verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Y sabe qué es solicitud, mis hermanos? ¿Qué es estar solícitos? Dispuestos, fíjense. Mis hermanos, yo oigo una palabra que la repite la gente, pero tanto la palabra de Dios como la Constitución de la República de Guatemala son leyes que se dieron en determinado momento. En el momento que se dio la ley de salario mínimo, mire, fue por una razón, por una situación. En el momento que se dio el matrimonio civil, fue por una razón, fue por algo que surgió esa ley. Entonces, mis hermanos, igual aparece en la palabra de Dios. Cuando Pablo dijo en Tesalónicas, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso no se lo dijo a todos. Se lo dijo a los que están pendientes de los siervos de Dios. Mire, de un siervo. ¿En ese momento lo diría Pablo o no? En ese momento lo dijo. Se refirió cuando la gente está solícita, como quien dice atenta. Voy a estar atenta para ver qué quiere la pastora, no porque quiero que me sirva, sino que porque la Biblia lo dice. ¿Verdad? La Biblia lo dice. Porque a veces los hijos de Dios tenemos necesidades, mis hermanos. Entonces el Señor en ese momento quiere que estemos solícitos, atentos, percibidos, no así como dormidos. Necesita el hermano Otto que oremos por él, vamos a orar por él. Necesita la hermana Elsie. En ese momento, ella a mí no me pidió nada, pero yo le dije, mira Elsie, quiero que vengas a la clínica y quiero que te vengas a poner aquí porque estaba bastante afectada ella en su fuerza. Y le dije, ponete aquí y aquí no te vamos a cobrar nada, solo quiero que te pongas. Y me da tanto gusto que después ya la vi con tacones y todo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, mis hermanos, no va a hacerme yo la desentendida. Ella es una mujer que sirve a Dios en la iglesia. Y lo menos que puedo hacer yo es servirla cuando ella lo necesita. ¿Qué dice usted? ¿Es cierto o no? Y a cualquiera de ustedes que tuviera necesidad de un poco de energía, de problemas en la columna, le digo, venga la máquina aquí, se la pone. Y voy a traer una máquina mejor todavía que tengo en la casa. Entonces, mis hermanos, a mí me da gusto servir al ser humano. Me da gusto, es un gusto para mí. Pero Pablo dijo en ese momento a gente que está pendiente de un siervo, no a gente que haga otras cosas, sino que a gente pendiente de siervo. ¿Sí o no, hermano Otto? Es a esas personas, ¿eh? Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, sí, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué pasa cuando usted hace eso, hermano? ¿Por qué le dije que cuando usted necesita un milagro, Dios le pone una necesidad en su camino? ¿Me estoy explicando, hermano Otto? La Biblia está clara, ¿no? ¿Qué está diciendo la Biblia, hermano Otto? ¿Qué está diciendo? La necesidad de mi prójimo me da la oportunidad de poderla atender, y cuando la atiendo me da la certeza de mi milagro. Mire, mis hermanos, me va a dar Dios la certeza del milagro. Mis hermanos, miren, por Dios les voy a decir una cosa tan sencilla. No me pregunte a mí por qué lo hice, ni yo lo sé. Pero yo era chiquita y mi madrastra me trataba muy mal. Yo ya me sentía muy cargada de ver que ella me hablaba muy grosero, esperando que llegara a la casa para ver que estaba sucio, para golpearme. Era una cosa horrible. Entonces yo era una niñita de 6 años y ¿sabe qué hice? En eso me fijé que ella llegaba cansada y me puse a pensar, ¿y por qué no cuando viene mi mamá cansada yo le doy el agua sin que ella me la pida?
le voy a poner su palangana de agua tibia para ponerle sus pies ahí. No pensé en nada, sino que pensé, así tal vez ya no me regaña tanto, porque no va a entrar a regañarme, sino que se va a concentrar en que yo tenga su agüita tibia. Y todavía, fíjese, una niña de 6 años llegar a una farmacia con doña Chusita y le dije, doña Chusita, para el dolor de pies, ¿qué puede alguien ponerle en un agua que se va a lavar los pies? Póngale una mejoralita ahí, me dijo. Y usted no me la puede vender. Démela, yo la voy a pagar después. Entonces me dio unas como 5 mejoralitos, ¿verdad? Y yo llegué y le tenía su agüita allá a mi mamá, y cuando llegó le dije, mamá, le tengo su agüita lista. Cuando meta sus pies se le va a quitar el dolor porque le eché mejoral. Mis hermanos, mi madre se me quedó viendo y ¿sabe qué me dijo antes de morir? Que yo le partí el alma, que la destruí cuando le dije eso. Como una niña de 6 años, me dijo, tuvo en su corazón pensar en mí y yo solo pensando en cómo maltratarte, me dijo. Fíjese, y eso la hizo cambiar conmigo. Cambiar, yo ya había estado viviendo con ella y me había ido por el maltrato. Pero esa vez, mis hermanos, su corazón cambió, mire. ¿Cómo fue que yo recibí el milagro de que ella me tratara diferente? Ella empezó a, ¿cómo decirle?, a motivarme, a decirme que yo tenía un gran cerebro, que yo era una mujer muy inteligente, que todo lo podía hacer. Y lo hacía para que la ayudara, pero al final, pues yo me lo creí, y gracias a Dios, ¿verdad? Pero mis hermanos, era una niña, Dios me quiso ayudar, me dio la clave para que tocara el corazón de una mujer, para que ella cambiara conmigo, mire, ella me dio la clave. Y quizá los hijos lo que no me perdonaron fue que ella me quisiera de una manera especial. Cuando yo llegaba le decía, es que mamá Maite, ¿usted cómo la atiende? Y a mí que soy su hija, sí, mi hija, usted es mi hija de mi vientre, pero ella es la hija de mi corazón, porque ella me ganó el corazón, decía. Entonces, mis hermanos, yo me siento feliz porque Dios ha sido conmigo tan bueno, ¿verdad? Yo no entendía nada ni por qué lo hacía, pero cuando conocí la Biblia, yo he llorado ante los versículos de la Biblia. He llorado al ver la bondad de Dios cuando yo ni la conocía, ¿ves? Cuando leo eso me afecta mucho mi espíritu, porque digo, ¿cómo Dios me daba a mí esas estrategias? Yo era una niña que nunca había leído la palabra, pero Dios es grande en bondad. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes heredan las promesas, mis hermanos? ¿Quiénes? ¿Los qué? Los que imitan, mis hermanos, el amor de Dios. Que cuando Dios mira, mis hermanos, cuando Dios mira una necesidad, Él desciende. Y Él no se queda, mis hermanos, allá en su presencia haciéndose el que no se da cuenta. A veces la gente está llorando y piensa que Dios está, que está viendo para otro lado. Dios está presente, mis hermanos. Quiero que sepa hoy que en todo momento que usted sufrió, ahí estaba Dios. Aunque usted no lo conociera, ahí estaba Dios. Ahí estaba nuestro Padre, porque Él es bueno, es un Padre amoroso. Y entonces ahí dice, mis hermanos, que cuando nosotros hacemos eso, Dios nos va a dar cosas impresionantes. Sí. Diciendo, de cierto, no, verso 13. Yo quiero que oiga eso, mis hermanos, porque es que quise leer hasta cuando empezamos, porque quiero que mire la dinámica de Dios, que aprendamos de Dios. A veces tomamos un versículo, pero no estudiamos el contexto y nos roba tanta bendición no estudiarlo, ¿verdad que sí? Tenemos que estudiarlo, porque ahí es un proceso. Mire, cuando tenemos paciencia, cuando tenemos amor para una persona necesitada, cuando damos de lo que quizá nos esforzamos por dar, mis hermanos, Dios nos va a empezar a dar algo, sus dones maravillosos. Y necesitamos dones de Dios, ¿sí o no? ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Yo sé que necesito dones de Dios. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes son los que heredan las promesas? Mis hermanos, viene Dios y puede poner ahí un montón de promesas, hay miles de promesas. Pero ¿quiénes heredamos esas promesas? Los que servimos a Dios. Los que le damos un servicio a Dios en los santos.
Por eso Jesús, cuando lo andaban persiguiendo a los judíos, dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando perseguían a los cristianos, perdón, ¿por qué me persigues? Y dirían ellos: pero si yo no persigo a Jesús, persigo a los cristianos. Pero Jesús está en cada persona que nosotros amamos a Jesús. En cada persona, mis hermanos, está Jesús. Y es como que le hiciéramos a Él algo. Y Él, por supuesto, nos va a recompensar en forma maravillosa. Hermanos, ustedes van a ver ese fenómeno tan maravilloso. Fíjese que yo vi unas películas hace años en Canal 3, cuando ya iba a ser el Año Nuevo, y se llamaba Los Ángeles de la Misericordia. Y siempre que Dios quería darle algo a una persona, aparecía una necesidad, fíjese. Yo me quedaba asombrada. Y que si después, cuando terminaba toda la película, daban a entender que los que habían aparecido eran ángeles de la misericordia, que aparecían como personas con necesidades muy serias para ver si movían el corazón de gente que necesitaba un milagro. Y la gente se pasaba de largo, ¿fíjate? Y aquella persona que tenía un corazón sensible paraba y ayudaba a esas personas. Mis hermanos, recibía unos milagros sorprendentes. Eso era cierto, no eran unos testimonios que pasaron. Fíjese que pasaron un testimonio de un hombre que era bien pobre y lo trataba re mal el jefe, y él era chofer de ese señor y lo trataba re mal. Entonces aparecieron unos niños en la calle, en el camino, y con sus muñecos de peluche. Y cuando pasó él, entonces la niñita con el muñeco de peluche lo paró, y el hombre en el momento paró y estaba nevando. Y entró a los niños rápido, mis hermanos, puso la calefacción y los empezó a tapar con su chumpa y todo, y subieron los niños. Entonces, mis hermanos, cuando terminó la película, mire, este hombre en ese impasse lo meten preso porque lo acusaron de secuestro a estos niños y todo. Y cuando terminó la película, fíjese que en esa prisión donde lo metieron preso, llegó un millonario que lo habían tomado ahí porque había chocado. Llegó el millonario y vio que este señor le preguntó qué tenía, y mire, le dijo: yo le doy dinero para que llame a su abogado, es que me quitaron todo. Le dijo: yo tengo aquí unos centavos para que llame a su abogado para que venga. Mis hermanos, cuando salió el señor de la prisión, lo mandó a sacar al señor, y luego fíjese que le regaló camiones. Mire lo que es Dios. Le regaló camiones y le dijo: ya no trabaje con ese hombre tan malvado, yo le voy a regalar camiones para que usted empiece a llevar, pues, a hacer su trabajo. 2 camiones nuevos les regaló. Estamos entendiendo. Y que si cuando buscaron a los niños que habían acusado, no aparecieron. Entonces el hombre entendió. En eso empezó a llegar el fin de año y se miraban las bombas y todo, y aparecieron los 2 niños y solo se sonrieron con él y le dijeron, fíjese, eran ángeles de la misericordia. Entonces a veces todos necesitamos ser ángeles de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar sus dones, mire, nos va a llevar a darnos lo que necesitamos. Por favor, que este mensaje, mis hermanos, grabe su corazón. Yo quise darle este mensaje. Y vamos a seguir hablando de la certeza, porque es una habilidad divina. Vamos a terminar de leer eso, hermano, hasta el versículo 20. En verso 13 de Hebreos capítulo 6. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué mensaje nos quiere dar, mis hermanos, el autor de Hebreos? ¿Qué mensaje nos quiere dar? Que si usted sirve a su prójimo, sirve a los santos, ¿qué le va a dar Dios? Él promete, mis hermanos, y nadie le va a quitar a él esa promesa, porque él mismo va a jurar por sí mismo. Como quien dice Dios, si yo juro por esto no se va a cumplir, sino que por mí mismo que soy Dios, que cuando tú hagas eso te voy a dar lo que necesitas, te voy a dar, te voy a ayudar en aquello que necesitas. Usted sirva a Dios con solicitud, dice ahí. Que seamos solícitos, quiere decir que seamos puntuales, ¿verdad? Que estemos ahí atentos a esa necesidad. Sí.
Verso 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Con paciencia, vuelve a decir aquí, mire, ¿alcanzó qué? La promesa. Verso 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Es un consejo que nunca va a cambiar. Es un consejo legal que se va a cumplir. No puede nadie cambiarlo, porque fue Dios el que está hablando ahí. Es Dios, mis hermanos. Interpuso juramento. Verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Sí. tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Sí. Verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiero agradecer a Dios con todo mi corazón por esta enseñanza. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, porque a veces, Padre, nosotros ni siquiera, quizá humanamente, somos generosos. Pero vienes tú, Padre, nos visitas con ese don maravilloso. Vienes tú, Padre Santo, y nos llenas de tu generosidad para darnos. Todo lo que quieres es darnos, Padre. Y yo te ruego con todo mi corazón que pongas generosidad en tu pueblo. Que lo hagas solícitos, Padre. Que no sean indiferentes, Padre. Que no estemos esperando solo como el asadón, dame, dame. Que también ellos, Padre, tengan en su corazón dar. Porque no hemos entendido, Padre, que dice tu palabra, solo dando se recibe. Solo dando, Señor. Permíteme a mí, Padre, por favor, ser una dadora con más amor, con más generosidad, Padre. Y así te pido que bendigas a esta congregación para que aprenda a dar, para que reciba esas promesas que dice nuestro Padre Celestial, que nos haga partícipes de sus dones, de sus promesas y de todo lo que Dios nos quiere dar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos infinitamente gracias, Señor, como tu pueblo y como tus hijos. Gracias, amado Rey. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y pase usted un año 2016 lleno de bendiciones. Y si en medio de nosotros hay alguien que nos visita por primera vez y quiere entregarle su vida al Señor. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa Mujer Idónea con Pastora Maite de Cuevas.